Amigos y amigas, bienvenido a ese canal del Padre Roger Kiwango. Estamos en el treguísimo primero semana del tiempo ordinario. Estoy invitando a todas las personas para que suscribirse en ese canal del Padre Roger para que sea parte de esa familia tan grande de reflexión. Entonces el día de hoy vamos a compartir el Evangelio de San Mateo. Capítulo 23, versículo 1 a 12. El Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 a 12. Jesús dijo a la multitud y a su discípulo: los escribas y fariseos ocupan las cátedras de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que lo vean. Agrandan las filatrias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. Y cuando a ustedes no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tiene sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tiene un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, siguen invitando a todas las personas para que suscribiesen en ese canal del Padre Roger Kiwango. Entonces, a escuchar el Evangelio de ese domingo del treísimo semana, primera semana, domingo, las lecturas de hoy, en particular, el texto del profeta que vamos a escuchar en primera lectura de Malaquías y el Evangelio de San Mateo nos ofrece como tema de reflexión, Ese tema de reflexión que vamos a compartir el día de hoy es sobre el liderazgo. Y esa temática se desarrollará en negativo y en positivo. Es decir, nos muestra el lado oscuro del liderazgo, cuando este es ejercido contra los intereses de las personas y también de las comunidades. También nos muestra el lado luminoso de este cuando se asume como un servicio. Esta lección sobre el liderazgo se alimenta en la experiencia de Jesús, que se enfrentó con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Y también se nutre de la experiencia vivida por los cristianos del siglo I, quienes padecieron los ataques de la sinagoga. Entonces, el texto de San Mateo que acabamos de escuchar tiene dos partes. La primera parte es un crítico a los escribas y fariseos en contraste con el comportamiento de ellos. Esa es la primera parte. Jesús enseña a su discípulo lo que no debe ser.
Entonces, la segunda parte ofrece el perfil ideal de los seguidores de Jesús y las comunidades formadas por esto. Entonces, empezamos pues por la crítica que Jesús hace a los escribas y fariseos. También en este pasaje les marcara 4 comportamientos que eran frecuentes entre los integrantes de este colectivo. Entonces empezamos con el primer comportamiento. Jesús empieza por echarles en cara su incoherencia. Esa palabra incoherencia nos dice con esa frase: no hacen lo que dicen. Sus piadosos discursos sobre la ley y los profetas eran desmentidos por sus actos. Y el discurso religioso iba por un lado y la vida iba por otro lado. Exhortaban al cumplimiento de los mandamientos y demás obligaciones, pero ellos no respetaban nada de eso. Engañaban, eran arbitrarios en la aplicación de la justicia y muchas cosas. Entonces, en el Evangelio de San Mateo encontramos varios pasajes en los cuales se insiste en la importancia de actuar de manera consciente, de manera consecuente, lo que importa con las acciones y no tanto con los discursos. Entonces el Evangelio de San Mateo trata de mostrar ese discurso entre los judíos en el caso de los mandamientos. Entonces, el segundo comportamiento de los comportamientos, Jesús también les critica a los escribas y fariseos su doble moral. ¿Qué quiere decir el Señor? Esa frase nos dice: cargan fardos insoportables sobre los hombros de la gente y no mueven un dedo para ayudar. Con frecuencia encontramos personas también que son jueces implacables de los demás, que son absolutamente indulgentes y podemos llamar mangueanchos con sus conductas personales. Son personas que critican, juzgan a los demás, pero no se hace nada. Es el segundo comportamiento. El tercer comportamiento, Jesús nos explica, el tercer pecado que Jesús denuncia es la hipocresía. Pues ellos llevaban sobre la cabeza y los brazos todos los símbolos religiosos. Los judíos tenían prohibido utilizar medalla como lo hacemos nosotros. Entonces, en el lugar de esto, se amarraban pequeños textos de la Biblia para que los demás vieran que ellos eran piadosas y practicantes. A pesar de todas esas manifestaciones externas, su corazón estaba muy lejos de los valores del Espíritu. Solo les interesaba las apariencias. Nos preguntamos nosotros, tú y yo, ¿cuál de los 4 comportamientos nos lleva a nosotros en ese aspecto de liderazgo? Entonces, la cuarta pecado que denuncia a Jesús y los líderes religiosos y sociales de Israel es el afán del protagonismo. Les fascinaban ocupar los primeros puestos
que la gente les rendiera pleitesía. Entonces, a través de estas 4 críticas implacables, queda claro que se trata de un liderazgo equivocado, que han perdido su razón de ser, que no es otra cosa que el bien común. Entonces, los personas de Israel, los políticos, los fariseos, nos faltaba el bien común. Entonces, son los 4 comportamientos que el Señor quería compartir con nosotros. Entonces, pasemos ahora a la propuesta positiva que nos hace el evangelista San Mateo, que en agudo contraste en los vicios y pecados que acaba de denunciar presente a lo largo del auténtico liderazgo. ¿Qué quiere enseñar el Señor el día de hoy sobre las cosas posibles que tenemos que llevar como una persona, un liderazgo bueno, auténtico? Entonces, en la iglesia podemos preguntar, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es el ideal de la iglesia y la comunidad que presenta a los discípulos de Cristo? Entonces, es lo que tenemos que enseñar como iglesia. Cosas buenas que una persona que quiere ser auténtico, liderazgo. Entonces, el primer rasgo es construir una comunidad igualitaria y fraterna. No se dejen llamar maestro, porque uno solo es maestro. Tenemos que reconocer que la iglesia a lo largo de la historia ha perdido la sencillez original. Se han incorporado formalismo y protocolos más propios de una corte que la simplicidad del evangelio. Entonces, el Señor nos invita el día de hoy para que seamos auténtico liderazgo. Tenemos que buscar la igualitaria fraterna. Seamos personas sencillas y vivimos el evangelio. Entonces, el segundo rasgo es el lugar central que le corresponde a Cristo, que es nuestro Señor y Maestro. Tenemos que reconocer como Él es nuestro Señor y Maestro. Su doctrina está por encima de todos los discursos humanos que tratan de explicarlo. Con frecuencia a los predicadores que prefieren comunicar su propia teoría y no predican lo único importante, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros utilizamos nuestra teoría para predicar, estamos equivocados. Tenemos que predicar la palabra de Dios y seamos auténticos con la palabra de Dios. El tercero, algo positivo, auténtico por un liderazgo, individual y comunitario, es servicio. Entonces, el primero entre ustedes será sus servidores. Entonces, aprendemos. No debemos acercarnos y maltratar más a los demás. Tenemos que hacer ese servicio. Ese servicio que el Señor quiere para nosotros. Ese servicio de compartir con los demás. De hacer un servicio para que la gente se siente feliz sobre nuestro liderazgo. Entonces, hay algo que podemos aprender el día de hoy. Características que deben tener aquella persona que aspiran a ejercer un liderazgo dentro de las comunidades. La primera cosa, sabemos, ese liderazgo auténtico también es la vocación de servicio. La vocación de servicio. Para que podamos tener una sociedad que tenga un buen, auténtico liderazgo, tenemos que tener esa vocación que el Señor nos regala para nosotros. Empezamos en nuestras familias, empezamos en nuestro seminario,
los jóvenes seminaristas que aspiran al sacerdocio para que aprenda un auténtico liderazgo y también ser elegido como concejal, alcalde, intendente, gobernador, presidente. Necesitamos una auténtica vocaciones de servicio. Precisamos hoja de vida que representa con palabra y también con acción. Apóstol San Pablo nos dice sobre el motivo que mueven, nos da una frase: tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarlos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque ha llegado a sernos sumamente querido. Entonces la vocación de servicio motivo de apóstol San Pablo a querer entregar su vida. Tenemos que entregar nuestra vida por cualquier cargo que tenemos, por cualquier oportunidad que tenemos, cualquier poder que tenemos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos nuestro liderazgo, hacemos el contrario. Después, ante líderes religiosos, políticos, sociales, lo contrario, le quitan la vida en las comunidades al apropiarse de recursos destinados a la educación, salud y también satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades. Un liderazgo, otra característica, un liderazgo dentro de las comunidades es la adecuada preparación académica y el conocimiento serio de los problemas por cuya solución dice querer aportar. Entonces, tenemos que tener preparación académica. No solamente académica, que es suficiente, también preparación académica y también la vida. Porque a veces uno tiene una buena educación, pero educación de la vida uno no tiene. Entonces, tenemos que tener esa educación propia, una preparación académica también, conocimiento de la vida, de los problemas por cuya solución dicen querer aportar. Pensamos en el daño que puede causar un sacerdote ignorante o un pastor o un gobernador o un presidente ignorante. Muchas personas buscan brujo que engaña a la gente ofreciendo recetas falsas. Un liderazgo dentro de la comunidad es la transparencia de su actuación. Tenemos que ser transparentes con las cosas que hacemos. Entonces, al terminar esa reflexión, no debemos acercarnos a ese texto de San Mateo como una mentalidad simplemente arqueológica, interesado en comprender el choque que dio hace 1000 años entre valores y estilo diferente. Los de Jesús y de los escribas y fariseos, no. Debemos leer este texto desde nuestro presente para apropiarnos aquí y ahora de su enseñanza sobre el liderazgo. Entonces, las personas que tienen más altas responsabilidades en la política, en los negocios, en las organizaciones cívicas, en la iglesia, deberían leer 1 y 1000 veces estas páginas del Evangelio que denuncia las desviaciones del poder y presenta la autoridad como un servicio que deben prestarse sin pretensiones y protagonismo. Que sea un momento para nosotros, cada uno mira. Empezamos con nuestras familias, de construir una familia, enseñar los valores de un auténtico liderazgo. Nuestras familias, que sea papá, que sea mamá, que sea hermano y hermana, que sea hijo, hija. Empezamos a enseñar un auténtico liderazgo en nuestras familias para que tengamos buen liderazgo en nuestras comunidades, en nuestra ciudad y en nuestro país.
Muchas gracias por escuchar. Estoy invitando para que suscribas en ese canal del Padre Rojas. El Señor esté con ustedes en con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ustedes y nos acompaña para siempre. Sigue suscribiendo en ese canal. Chao, chao.